Antes de comenzar, quiero invitarlos a unirse a la lista de reproducción en Spotify que hemos creado. Aquí encontrarás un montón de canciones de animes, opening y endings. Comenta qué canción quieres que agreguemos a la lista abajo en los comentarios. Dejaremos el link en la descripción y en el comentario fijado. Diariamente estamos agregando más canciones, así que ve, agrega la lista y continúa viendo este video. Señores mangakas, no todos son buenos físicos, poderes chetados y pelos de colores. Desde pésimos líderes hasta inútiles asnos mononeuronales, con el perdón de los burros, hoy veremos a 7 personajes anime que usan la invisibilidad como camino ninja, llevando la deficiencia mental a otro nivel nunca antes visto en la animación. Y si bien no somos las personas más cultas de YouTube, estamos orgullosos de ser lo suficientemente inteligentes para entender que es muy mala idea atacar a Gaara con un kunai. Sí, no nos cansamos de las Naruto referencias. Ocasionalmente, muchos autores hacen a sus personajes estúpidos de manera premeditada con el fin de que sirvan como alivio cómico. Por este motivo elegimos tanto a bufones como a personajes que se suponen que tienen que ser serios y profundos, pero que convulsionan en el intento, todo con la finalidad de rescatar el status quo logrando un balance perfectamente equilibrado, como debe ser. Asimismo, toca aclarar que esta lista no tiene un orden concreto. A fin de cuentas, todos los monitos chinos que veremos a continuación son afamados por ser los autores de las decisiones más estúpidas dentro de sus universos. Consideramos que seguir dando explicaciones sería un insulto a la inteligencia de todos ustedes, así que sin más dilación, yo soy Dart y estos son 7 personajes animes que necesitan un cerebro. Número 7. Sarutobi Sensei de Naru Dios. Muchos de nosotros nos quejamos de los ineptos e imbéciles que pueden llegar a ser nuestros líderes políticos, así que no vemos ningún problema en incluir al tercer Hokage en nuestra lista, puesto que el señor Sarutobi es lo más cercano que tendrá Konoha a un Nicolás Maduro. Conocido por ser uno de los peores Hokages de la historia, Hiruzen es responsable directo de la masacre Uchiha, la invasión de la villa y la miseria de nuestro ninja rubio favorito, teniendo en su historial mandatorio decisiones tan estúpidas como dejar huir a Orochimaru, provocando así la posterior destrucción de Konoha e irónicamente su propia muerte. Asimismo, en vida dejó que Danzo actuara a sus anchas, lo que en consecuencia originó el 90% de las desgracias sucedidas en la aldea. No olvidemos que el medio Uchiha también intentó asesinar a Sarutobi mientras que financiaba los experimentos cochinos del secuestrador de niños. ¿Y qué creen que hizo el supuesto líder de Konoha al respecto? Exacto, nada. Ni siquiera pudo cuidar bien de Naruto, abandonándolo a su suerte y dejando que se alimentara con leche caducada. Amigos y amigas fans del tercer Hokage, si sorprendentemente existen, no confundan la estupidez con nobleza, por favor. Número 6. Elizabeth de Nanatsu no Taizai. Equipados con armaduras encantadas a prueba de odio, decidimos agregar a la princesa de Lyonés en esta lista, y cómo no hacerlo, si Elizabeth fue nuestra principal inspiración a la hora de hacer este video, conocida también por ser la pendeja que dice a cada rato Meliodas-sama. Elizabeth es un personaje plano argumentalmente hablando, que solo está para cumplir los deseos carnales de su hombre, funcionando así como el eje central del fanservice y el único motivo tangible por el cual una persona esperaría con ansias el siguiente capítulo, pues este caso de cemento tiene más trajes ajustados que neuronas. Incluso nos atreveríamos a teorizar que la longitud de su falda hace referencia a la corta de mente que es. Si no es así, sinceramente no entendemos cómo una persona se enamoraría de un imbécil que vive abusando sexualmente de ella. Y no, la explicación mística del destino no es excusa ni mucho menos funciona como factor romántico, tampoco sirve como defensa el hecho de que sean pareja. Queridos otakus, una novia no es un pedazo de carne que puedas morder cada vez que tu instinto lo desee. En las verdaderas relaciones amorosas lo que manda es el respeto. Así que dejen de defender las aptitudes del proclamado pecado de la perversión Meliodas-sama. Número 5. Natsu de Fairy Tail. Si bien en los anteriores puestos era válido diferir con nuestras opiniones, creemos que ningún ser en el universo podría decir que Natsu es una persona mentalmente estable. Probablemente tanto fuego le quemó la corteza cerebral. No bastó con tener cara de imbécil. Dragneel es un idiota impulsivo con el coeficiente intelectual de una estrella de mar, con el perdón de Patricio.
Haciendo honor a sus raíces animales, Natsu solo piensa en comer, dormir, jugar y pelear, dando a entender que es tan inteligente como un perro. Perdón, al menos los perros pueden entender que entrar solos a una cueva llena de demonios es mala idea. Curiosamente, sus estupideces lo han salvado en más de una ocasión, como esa vez que se comió una piedra para ponerse más chetado y así ganarle al maloso de turno. No obstante, y a diferencia de la opinión popular del fandom, creemos que eso no lo convierte en un genio, sino en un suertudo de mierda. La invisibilidad del protagonista de Fairy Tail es tan grande que estamos segurísimos que si Mashima no hubiese terminado su manga, Natsu ya se hubiera muerto ahogado con un muslo de pollo. Número 4. Sakura de Naru Cristo. Nos cuestionamos bastante la aparición de la ninja médico en este video, no por el hecho de que sea una kunoichi excepcional, sino porque ya teníamos a Sarutobi. Además, sería bastante injusto de nuestra parte agregar profesionales a la lista. Las buenas calificaciones no definen tu inteligencia, tal como nos enseña Sakura, al ser la ninja con mejores notas de la academia, pero la más imbécil en todo el manga, puesto que la Jinchuriki de la inutilidad es conocida por actos tan retrasados como intentar lastimar a Gaara con un kunai, cortarse el pelo con un kunai y destruir su propia casa de un puñetazo. Esta vez no tenía kunai cerca. Igualmente, Sakura carece de raciocinio y habilidades cognitivas, tal como nos muestra al obsesionarse con un desquiciado mental que quiso asesinarla, al punto de importarle más que su propia dignidad y amistades, a quienes en reiteradas ocasiones lastima con sus egoístas ansias uchijas. ¿Cómo olvidar cuando intentó manipular a Naruto confesándole un falso amor? O esa vez que rompió su amistad con Ino solo porque ésta se sentía atraída por él, así como el 99% de los habitantes del País del Fuego. Sin duda alguna, son hechos que nos hacen preguntarnos si Sakura realmente tiene algo dentro de esa gigantesca frente. Número 3. Makoto de School Days. Makoto no apareció en el anterior top debido a su violento y merecido back ending. Sin embargo, esta vez ni la muerte lo salva de entrar en esta lista. Efectivamente, todos en School Days son estúpidos. No obstante, el prota gana por goleada al ser una masa de carne imbécil que utiliza su miembro viril como Pepe Grillo. Su afán por embarazar cualquier cosa que se mueva lo convierte en un simio que probablemente tenga más ETS que neuronas vivas, y si no convulsionaron con el horrible desenlace del anime, seguramente se dieron cuenta que todo se pudo haber solucionado si Makoto hubiese entendido los beneficios de conocer a Manuela. El Charlie Harper mal hecho se queda con una merecida mención en esta lista al ser una de las peores representaciones masculinas jamás concebidas en el anime, mostrando el lado más retrasado y primitivo del hombre, así como todo lo que no debemos hacer. Y no, amigos, no estamos siendo moralistas, solo estamos haciendo uso de nuestro querido compañero, el hemisferio izquierdo. Número 2. Misa Amane de Death Note. Es gracioso ver a un personaje tan inteligente como Light rodeado de tantos imbéciles. Estoy rodeado de tontos. Entre todos ellos figura Misa Misa al ser la definición perfecta de personaje descerebrado, puesto que la gótica fue un títere carente de personalidad que solo se movía cuando Kira se lo pedía. Siendo tan manipulable como infante, Amane creyó firmemente hasta el último de sus días que Light estaba enamorado de ella, y déjenos decirles que para llegar a esos límites de pendejez hace faltan años de experiencia. No satisfecha con ser lo más parecido que tuvo Light a una Barbie, Misa estuvo a punto de arruinarle los planes a nuestro dios Darks. Es más, en una ocasión con sus estupideces lo suficientemente hilarantes como para coronarse como el personaje femenino más imbécil visto en esta lista, y quizá en toda la historia del anime, pues esta rubia posee todos los estereotipos negativos que podría tener una monita china. Y sí, a eso le sumamos que se refiere a sí misma en tercera persona, realmente nos da a entender que la rubia carece del lóbulo frontal. Muchos de nuestros colaboradores en la Deep Web aseguran que Elizabeth y Sakura son reencarnaciones de Misa. Después de todo, Elizabeth es tan sumisa como una piedra y Sakura tiene tanta dignidad como un TikToker promedio. Defectos que inmortalizan al estúpido y sensual Kira. Número 1. Goku de Dragon Ball. Al principio les hicimos saber que esta lista no tiene un orden ascendente, no obstante, creemos que no existe ser en la industria capaz de superar al Cancún cuando de retraso se refiere. No nos malinterpreten, siempre estaremos agradecidos con Goku por salvar al mundo de innumerables amenazas, descubrir América y todas esas cosas que hacen Dragon Ball. Sin embargo, no podemos entregarles un top de personajes imbéciles sin el dios de las decisiones estúpidas. Llamar a Goku un mono neuronal sería una total
total falacia, ya que el Super Saiyan tiene todo menos neuronas y si bien de buenas a primeras resulta ser un personaje gracioso e inocente, la pendejez de Goku se ha convertido en el antagonista principal de la franquicia, siendo sus tonterías el detonante de todas las catástrofes ocurridas en la obra de Toriyama. Recordemos que la idea de crear un torneo multiversal a muerte fue concebida por nuestro supuesto héroe. Tampoco olvidemos que le confió el destino del mundo a su hijo de 14 años. Y nos preguntamos, ¿será que el golpe que recibió Goku de chiquito le apachurró el cerebro? ¿O será que alguna vez tuvo cerebro? Sin duda alguna son enigmas que nos quitan el sueño. Por el momento estamos deseosos por ver qué otra pendejada se le ocurre al Cancún para poner en peligro a la raza humana. Cada vez que se sientan estúpidos, recuerden que hay 7 personajes peores que ustedes. No es un gran alivio, pero al menos sabemos que te sacarán una carcajada. ¿Qué otro personaje crees que debería estar en esta lista? ¿Cuál crees que no? Déjenos sus retrasados en los comentarios. Quizá en algún futuro figuren en una segunda parte. Y así que sin más, yo soy Dart y nos vemos.